onda? ¿Cómo están? En este video pues hice un clip de una conferencia en la que asistí en línea, ¿verdad? En la cual se trataba de los sistemas de protección contra rayos en México. Y pues nos dejaron intervenir con el conferencista y pues ahí es donde hice una pregunta en la cual consistía en que ¿qué pasa cuando un rayo se descarga bueno, cae en un árbol, ¿verdad? Y pues hay una persona, pero esa persona sale ilesa de ese acción que pasó de descargarse el rayo, pero al momento de que esa persona se mueve o da un paso, ahí es donde se electrocuta y pues muere, ¿verdad? Entonces en esa pregunta me refería a qué pasaba cuando en esa situación, o sea, que esa persona al estar debajo del árbol sobrevive a esa descarga, pero al momento de dar un paso, ¿verdad? Pues ahí es donde se electrocuta y pues muere. Entonces, los dejo con el video, pónganse cómodos y disfrútenlo y espero les guste. Ahora, yo tenía una duda respecto a cómo actúan los rayos al caer, o sea, bueno, al aterrizarse en el suelo, ¿verdad? Que estaba una vez viendo que, por ejemplo, las causas de muerte es cuando cae un rayo y una persona está debajo de un árbol. Lo que ocasiona eso de que se electrocuten es que al momento de caer, bueno, aterrizarse y pase la corriente a través del árbol, se carga toda la tierra, ¿verdad? Todo el suelo, y al momento de que esa persona se mueva es cuando se descarga toda esa corriente. No sé si sea, o sea, no sé por qué pasa eso. Si esa persona se queda quieta, ¿no le pasaría nada? A ver, Enrique, ¿no? Enrique eres tú. Sí. Sí, ok, bueno, Enrique. Vamos a imaginarnos que tú estás en una alberca, ¿no? Y que afuera de la alberca hay un recipiente que tiene agua caliente. Muy, muy caliente, ¿no? Entonces, si nosotros echamos el agua muy caliente en la alberca, va a haber una interacción entre el agua caliente y el agua fría en la que tú estás inmerso previamente, ¿cierto? Es decir, en el agua fría tú estás inmerso y cuando el agua caliente entra en contacto con el agua fría, empieza a haber una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor va a seguir unos principios físicos, ¿sí? Y esos principios físicos que tienen que ver con la entropía, pues van a hacer que el agua alrededor del agua caliente se empiece a calentar, es decir, el agua fría que está ahí, el agua alrededor del punto de ingreso se empiece a calentar y va a tener un impacto en un área determinada de la alberca, ¿no? Es decir, dependiendo de la cantidad de agua caliente que entra, pues el impacto va a ser mayor o menor y dependiendo de la temperatura con la cual ingrese el agua, pues la interacción con el entorno va a ser mayor o menor. No sé si logro hacerme entender, pero lo que estoy tratando de transmitir es que hay un intercambio energético entre el fenómeno que trae la energía y la superficie que va a absorber esa energía, ¿cierto? En donde se va a disipar esa energía. Entonces, esa interacción que estoy tratando de describir gráficamente en la alberca es similar a la que ocurre cuando un rayo fluye. A ver, el rayo tiene la carga que nosotros asociamos al rayo tiene varias etapas. La primera etapa es cuando la carga está en la superficie de la Tierra. Luego podríamos describir una segunda etapa que es cuando esa carga por algunos medios que pueden ser chorros de aire, calentamiento superficial, fluye a través de hidrometeoros hasta la nube, se acumula en la nube y ahí hay una carga. Esa carga que al principio describía como un acople capacitivo, esa carga llega a un momento en el que rompe el dieléctrico y fluye a través de un canal de plasma, ¿no? Esa es otra etapa. El canal de plasma es una etapa y esa etapa se caracteriza porque el canal de plasma tiene una temperatura muy alta, superior a la temperatura de la superficie del Sol, y fluye a través de un elemento que inicialmente era un aislante, ¿no? Que se comporta típicamente como un aislante, que es el aire.
Entonces, para que fluya a través de ese medio, ¿sí? Es porque la tensión fue muy alta y rompió la rigidez. Y ahí hay una etapa y sigue siendo la misma carga, ¿no? Ok. Esa carga puede impactar un elemento, cualquiera sea el elemento. El punto de impacto en el elemento, ¿sí?, implica un cambio de medio de la carga. Porque la carga eléctrica que va en el canal de plasma es la misma carga que estaba antes, estáticamente ahí arriba, y es la misma carga que ahora está tratando de ingresar a un material, ¿sí? Llamémoslo pararrayos, o llamémoslo árbol, o llamémoslo edificio, lo que quieran, pero está intentando entrar a otro material, está cambiando de medio. En el cambio de medio surte un fenómeno físico muy interesante, porque en el punto de impacto, si la diferencia en las resistividades es muy alta, pues hay un cambio abrupto, pero si la diferencia no es tanta, entonces el cambio puede ser más suave, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que un rayo ingrese en un metal, que es lo que llamamos un pararrayo, a que un rayo ingrese en la madera, ¿no? Por ejemplo, si es el caso del árbol, los fenómenos que van a causarse ahí son distintos, ¿sí? Porque uno es un elemento conductor y el otro es un elemento aislante. Agustín, ¿estás compartiendo tu pantalla? ¿O sigo compartiendo yo? No, eres tú. Otra persona ha empezado a compartir contenido, dice aquí, que aparentemente eres tú, y estamos viendo cómo... No, yo no. ¿No? A ver, descartemos esta tuya y... Déjame ver qué es. Mi pantalla. No soy yo. Okay, ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Ok. Perdón por el lapsus ahí, pero entonces voy a tratar de continuar con el ejercicio del análisis físico allí, para responder la pregunta de Enrique. Entonces, en el momento en que la corriente intenta ingresar en el otro elemento, la carga eléctrica empieza a ingresar en el otro elemento, va a generar un efecto térmico, ¿cierto? Un efecto térmico similar a un punto de soldadura para los que han visto soldar, ¿sí? Pero cuando la corriente empieza a fluir a través del elemento, ¿sí?, el fenómeno que va a ocurrir depende de las características físicas de ese elemento. Si el elemento es metálico, es un elemento conductor, entonces la corriente va a fluir a través del elemento conductor sin generar más fenómenos térmicos. Lo que va a generar es un fenómeno mecánico, un esfuerzo mecánico, una PEM, una fuerza electromecánica. El fenómeno térmico va a ocurrir en el punto de impacto, pero de ahí en adelante el fenómeno es mecánico, ¿sí? Ok, cuando pasa, ahí estaríamos hablando de otra etapa más, ¿no? Canal de plasma, elemento conductor. Pero cuando empieza a ingresar en el suelo, ¿sí?, el fenómeno es similar en cuanto al cambio de medio. Cuando empieza a ingresar el suelo, cambia de medio. Y va a ocurrir lo mismo desde el punto de vista físico. ¿Qué significa lo mismo? Que el fenómeno va a ser térmico en el punto de cambio de medio y mecánico en el resto, pero va a depender de la naturaleza del medio en el cual se disipe, ¿sí? Terrenos que son de resistividad baja, es decir, que se oponen poco a la circulación de corriente, van a permitir que la corriente se disipe de manera más rápida, ¿cierto? Terrenos de resistividades altas van a hacer que la corriente se disipe más lentamente y van a generar un fenómeno que se llama gradiente de potencial. Que gradiente de potencial no es otra cosa que la interacción entre la resistividad del suelo y la densidad de corriente que tiene el fenómeno. La densidad de corriente que tiene el fenómeno. Y ese gradiente de potencial va a ser muy distinto de un terreno a otro. Todos los gradientes de potencial son diferentes. Y los gradientes de potencial son espacios superficiales similares a una sábana tendida sobre un comedor, sobre una mesa, ¿cierto? Son superficies de tensión que interactúan con lo que esté en la superficie del terreno. Entonces, cuando hablamos de afectaciones por rayo,
¿sí? Hablamos de dos tipos de afectaciones, una directa y otra indirecta. Las que llamamos directas son los impactos de rayo, es decir, cuando el rayo impacta que genera un efecto mecánico ahí, porque lo que hace es que ahí hay una disipación térmica y genera un hoyo como una perforación, como si fuera una bala, ¿no? Y hay fenómenos indirectos que son los inducidos, ¿no? Pero cuando la corriente fluye y genera ese gradiente potencial, pues las personas que están encima están sometidas a unos fenómenos, a ese fenómeno, están sometidas a ese fenómeno, y a eso se le conoce como tensión de paso. Tensión de paso. Entonces voy a tratar de dibujarlo aquí. ¿Sí? Imagínense que esta es la superficie, ¿cierto? Y voy a dibujar una persona aquí. Perdonen que sea tan elemental, pero porque esto se debe a que la herramienta con la cual estoy haciendo los dibujitos no es así tampoco muy sofisticada, ¿no? Entonces, cuando la corriente ingresa al suelo, vamos a dibujar un punto de ingreso por aquí. Ahí está ingresando al suelo la corriente, pues va a generar una dispersión de la corriente en el suelo y va a generar una superficie, cualquiera afuera. Voy a suponer esta superficie. Quiero decir que estoy siendo muy simplista en el dibujo de la superficie por el hecho de que... ¡ay, caramba! Se me perdió. Estoy siendo muy simplista en el dibujito de la superficie porque la superficie en realidad va a estar limitada o va a estar... La forma que va a tener esta superficie va a tener que ver es con el sistema de puesta a tierra. Es decir, si la corriente ingresa al suelo es porque hay algo que cumple una función de sistema de puesta a tierra. A veces son electrodos, a veces pueden ser las raíces del árbol o simplemente la misma tierra es conductora y genera un comportamiento de las tensiones ahí. Entonces voy a dibujar un ejercicio aquí. Esto es simplemente una superficie de tensión y lo que nosotros podríamos observar aquí es que la persona tiene un pie que entraría en contacto con un nivel de tensión y tiene otro pie que entraría en contacto con otro nivel de tensión. Perdón, discúlpenme. Y ese nivel de tensión que es distinto entre los pies, es lo que nosotros llamamos una tensión de paso. Y esa tensión de paso, en este caso, si ustedes observan, es equivalente a la resta entre el nivel de tensión A, que voy a dibujar como aquí, A, y el nivel de tensión B, ¿cierto? Ahí hay una diferencia de tensión, pero esa diferencia de tensión no es la misma en toda la superficie. Si yo hago que esa persona se mueva en este sentido, entonces es equivalente a que ahora sus pies, que los voy a dibujar de nuevo, estén, digamos, a ver, voy a regresar, es equivalente a que sus pies ahora estén en esta posición. Por ejemplo, voy a poner unas nuevas piernas, ¿no? Unas nuevas piernas. Solo voy a dibujar las piernas. Y si ustedes ven, cuando la persona está en esa posición, pues la diferencia de potencial va a ser distinta, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial va a ser esta, ¿no? Entonces ya no va a ser A y B, sino que va a ser C y D. C y D. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia de tensión o la tensión de paso, pues va a ser distinta en las diferentes regiones del espacio, en las diferentes regiones del piso. Cuando una persona está cerca de un sistema de puesta a tierra y te quiere retirar de la zona en la que está el sistema de puesta a tierra, es precisamente el lugar en el que más riesgo existe por tensión de paso. Porque lo que ocurre es eso, lo que ocurre es una interacción entre la corriente fluyendo por el suelo y las características del suelo. Y cuando hablo de las características del suelo, también incluyo ahí los sistemas de puesta a tierra que estén allí inmersos en el sistema de puesta a tierra. Hay una interacción entre el fenómeno que trae la energía
y el medio en el cual se disipa, de la misma manera que el agua caliente entrando a la alberca interactúa con un intercambio energético con su entorno, ¿no? Con su entorno, porque aquí se puede analizar también cómo por ejemplo, si lo trasladamos a la analogía de la alberca, si tú estuvieras cerca del lugar en el que el agua caliente ingresa, probablemente tú sientas el cambio de temperatura de manera fuerte. En el otro extremo de la alberca puede que ni lo sientas, ¿cierto? Porque el intercambio energético va a ocurrir en el entorno próximo del lugar en el que el fenómeno ocurre, ¿sí? Entonces, la mayoría de las afectaciones por rayos en personas y en animales, ¿sí?, no es por impacto directo, es principalmente por este concepto de tensiones de paso o tensiones de contacto. Eso es tema de una plática especial para sistemas de puesta a tierra, pero creo que doy respuesta a la pregunta de Enrique en el sentido de que lo que ocurre cuando la corriente fluye por el suelo es que simplemente genera unas diferencias de potencial en la superficie, que es lo que se transmite al cuerpo humano como una tensión de paso, ¿no? Y como para terminar de complementar lo que les menciono, cuando hay una diferencia de potencial, lo que ocurre es que la corriente sale del suelo, ingresa al suelo, como si esa diferencia de potencial fuera una fuente de tensión que está unida con un circuito eléctrico, así, ¿no? Con un circuito eléctrico así, ¿no? Eso es lo que ocurre. Enrique, no sé si doy respuesta a tu pregunta y creo que había otra, Agustín, y me extendí mucho dando respuesta. Sí, ya comprendí. Entonces, para evitar lo de la tensión, o sea, la diferencia de tensión, ¿podríamos caminar con los pies juntos para que no exista esa diferencia? Exacto. En términos prácticos es cierto, pero es un poquito más complejo que eso, porque es la conjunción entre una forma de actuar y también medidas de protección complementaria. Es decir, no solamente es andar con los pies quietos, también es que estemos en instalaciones que tengan sistemas de puesta a tierra diseñados para controlar el gradiente de potencial, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería estar sobre una superficie equipotencial, ¿sí? Cuando nosotros juntamos los pies, lo que estamos logrando es que los pies estén a prácticamente el mismo potencial, ¿cierto? Pero si nosotros pudiéramos estar sobre una lámina metálica, estaríamos seguros, porque sobre esa lámina metálica, así la lámina metálica estuviera a un nivel de tensión muy alto, nuestros pies estarían al mismo nivel de potencial que la lámina, ¿cierto? Entonces es un complemento, tanto un comportamiento humano como una medida de protección técnica, como una medida técnica de protección. Un sistema de puesta a tierra bien diseñado. Por eso, para protección contra rayos, la forma y las dimensiones de los sistemas de puesta a tierra son importantes, son claves, ¿sí? ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Adelante.